Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Un gusto volver a estar otra vez con todos ustedes. Gracias por acompañarme. Y nada, 446 días de guerra. Demasiado tiempo. ¿Qué resaltan en las últimas horas del conflicto ruso-ucraniano? Bueno, sin duda alguna en la parte política lo que nos resalta es el tour, o bueno, el viaje del señor Zelensky por toda Europa. Un viaje muy lucrativo, dicho sea de paso. Primero llegó a Italia. En Italia no podemos decir mayor cosa, o sea que le ponemos un ok hasta ahí. Pasó al Vaticano, vamos a dejar el Vaticano para el final. Hizo su visita a Francia, donde recibió promesas de carros blindados adicionales, tanques ligeros y una buena partida económica en munición y demás. Viajó a Alemania. Ahí consiguió más plata. 2.700 millones de euros adicionales en ayuda para Ucrania en lo que concierne a armamento. Esto es demasiado dinero, señores. Esto sin contar los 2.200 millones adicionales que la semana pasada fue aprobado por los Estados Unidos para enviarle a Ucrania. El señor Zelensky sigue hablando dentro de todo este tour que hizo por toda Europa de aviones de combate, no tenemos armas, no tenemos misiles y seguimos sin armas y sin misiles y sin contraofensiva. Por lo menos no una contraofensiva que yo pueda decir, wow, ha valido la pena meterle la mano. Esto es a ojo de buen visor, de buen cubero, ¿no? Porque sé que hay connotaciones militares atrás, ya las vamos a hablar. Posteriormente viajó al Reino Unido, donde habló más de aviones de combate necesarios para poder llevar la guerra, pero pues terminó su gira ahí. En Alemania recibe el premio Carlomagno. ¡Wow! Carlomagno. Creo que este premio lo dan por la Unión Europea o creo que este es el premio que dan, ¿no? Está bien. Creo que todos los altos dignatarios europeos, políticos, reyes, presidentes, incluso Macron recibió hace unos años atrás este mismo premio. Yo creo que no estamos para premios. Para aquellos que no saben quién es Carlomagno, es el rey de los francos y los lombardos. Fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un territorio que abarcó prácticamente toda Europa, ¿no? Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, una gran parte de Alemania, de Italia, de Hungría, lo que era Checoslovaquia y Eslovaquia también, Croacia llegó el imperio carolingio, ¿no? Fue el imperio más grande después del imperio romano en Occidente, ¿no? Y que fue más grande después de la caída del Imperio Romano en Occidente. Bueno, yo espero que las ínfulas de rey no se le vayan a la cabeza a Zelensky. Ya les voy a decir por qué. Así es que aguárdenlo ahí. Ya llevamos 2 puntos para un poquito más adelante. Sin embargo, al paso que vamos, caray, hay que poner nuestras barbas en remojo. Estamos armando hasta los dientes a un país con toda la tecnología que podamos y con todo el armamento que podamos. O sea que con esa cantidad de plata yo me pregunto qué haría Europa con 5.000 millones de dólares en la mano. Creo que la inmigración se acaba, la pobreza la disminuimos ampliamente, problemas sociales podemos resolver unos muy largos. De igual manera, en Estados Unidos, con esta cantidad de plata, paramos el problema del fentanilo en nuestras calles. Un problema muy serio, dicho sea de paso. De igual manera, Estados Unidos tiene pobreza. Creo que se nos está yendo la mano un poquito, ¿no? Pero bueno,
Creo que debemos de poner nuestras barbas en remojo y ver que lo que estamos haciendo, armando de esta manera a Ucrania. Sobre todo que no hemos visto mayor progreso dentro del desarrollo de la guerra. En fin, vuelvo a decirles, hay una connotación atrás también en el campo militar. Hablamos del Vaticano. Hay que ponerle atención al Vaticano. Es muy importante, no solo la visita de Zelensky, sino la intervención del Vaticano y cómo se ha venido moviendo el Vaticano. El Vaticano se mueve muy callado, muy silencioso, sigiloso, pero el Vaticano es una fuerza motriz geopolítica muy poderosa, muy grande. Históricamente, dentro del campo diplomático, tiene una gran influencia, sobre todo cuando las negociaciones por ambas partes son recias, tensas, donde no se llega a acuerdos. El Vaticano llega con toda su paciencia y desanuda ese nudo, limpia ese atasco, ¿no? Y pone en orden y de alguna forma mágica logra encaminar una negociación de paz. Recordemos que el Papa Francisco hace 2 semanas hizo un viaje a Hungría, que fuera del contexto religioso hay un trasfondo político atrás. Por eso me llamó poderosamente la atención el viaje de Zelensky al Vaticano. Muy interesante saber qué es lo que estaban hablando, qué dijeron, qué conversaron y qué concluyeron. Muy interesante saberlo. Obviamente, estar ahí, escucharlo, ¿no? Creo que nunca lo vamos a saber a ciencia cierta fuera de los partes noticiosos que recibimos, pero bueno. A la misma vez, hoy llegó un delegado chino a Kiev para hablar de paz. O sea que todo esto a mí me viene ya deslumbrando que se están poniendo las bases para empezar a negociar la paz dentro de Ucrania. Creo que va a tomar un tiempo, digámoslo, mediano, para empezar a hablar de paz seriamente, pero ya las bases se están poniendo. Bien, esto es lo que hemos visto dentro del campo político. Vamos a hablar un poquito del campo noticioso. ¿Qué pasó hoy en Ucrania? Hoy hubo un ataque ucraniano con misiles a la zona de Lugansk. Esto hiere al ministro del Interior, cuyo nombre es Igor Kornet, expuesto obviamente por toda la estructura rusa, ¿no? Y dentro de este ataque muere una persona, quedan 7 heridos. Esto es según la agencia TASS. Estados Unidos, en otra información que escurre por las noticias, hace como unas 8 horas atrás, Estados Unidos asegura que más de 400 drones Shahed han sido entregados por Irán a Rusia en ese acuerdo que tienen ambos países. 400 drones es mucho, señores. Sobre todo contemplando que son sigilosos. Por cierto, hice un programa de los Shahed hace 2 programas atrás. Pueden irlo a ver, está muy interesante de ver cuáles son los componentes, cómo funcionan, cómo están construidos, etcétera, costos, demás. Muy interesante, se lo recomiendo. Por el otro lado, bueno, vamos, Lula da Silva expuso que defenderá la paz de Ucrania en la cumbre del G7. Empieza en 5 días más, en Hiroshima, Japón, empieza del día 20 de mayo al 21. La cumbre del G7, donde Rusia no va a estar, por supuesto. Y vamos a hablar de paz en el G7 y Lula da Silva. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Recuerdan programas pasados donde les dije a ustedes, dentro de este análisis del conflicto, de que había que esperar que Lula tomara decisión y posturas a la hora de asumir el poder? Y dentro de este paréntesis, les recuerdo que de la forma en que llega Lula al poder es exactamente la misma forma en que llega el señor Biden dentro de los Estados Unidos al poder en la última campaña electoral. Y si ustedes se sientan con calma y lo analizan,
Fueron los mismos parámetros, los mismos movimientos, las mismas acciones y al final una protesta feroz de frustración, de impotencia por, digamos, esas mentiras filtradas dentro de una elección libre y democrática. El pueblo explota muchas veces, ¿no? Pero fueron los mismos parámetros. Pero bueno, Lula va a hablar de paz ahora en Ucrania. Perdón, paz de Ucrania en el G7. Hace 4 horas, 2 aviones, uno francés, otro alemán, que son aviones de patrulla. El francés era un P-3 Orion y el alemán un Atlantic 1, Atlantic, no, es un Atlantic 2. El Atlantic 2. El P-3 Orion es un excelente avión porque es un avión electrónico con todos unos dispositivos impresionantes adentro. Es un excelente aparato, es sigiloso, es viejo, pero su estructura y sus modificaciones lo hacen un avión impresionantemente interesante. Sobre todo el Electronic Warfare, la guerra electrónica que posee dentro de su instrumental, ¿no? Pero fueron interceptados por un Su-27, el Sukhoi 27. Uno regresaron a base, el otro también, y no pasó a mayor cosa. Esto fue en el mar Báltico, ¿no? Nada, continuamos. Pasamos a la parte militar. Dentro de esta visita de Zelensky al Reino Unido, vemos que se llevó una partida. Vamos a ver ahora los Star Trek operando en Ucrania. ¿Qué son los Star Trek? Es un misil portable, lo carga sobre el hombro y es un misil tierra-aire muy efectivo. A mí me gusta mucho, es una excelente arma, para mí uno de los mejores misiles antiaéreos portables que existen hoy día en el mundo. Muy interesante el Star Trek. Obviamente vienen ya modelos nuevos, porque obviamente esto es una tecnología ya de unos 15, 20 años atrás. Obviamente ya vienen modelos nuevos que van a ser tecnología de punta, pero este aparato es un aparato muy fiable. Ya lo vamos a ver funcionar en Ucrania. Bueno, dentro de todo el concepto salieron 2 noticias interesantes que se relacionan a la parte político-militar de todo el conflicto, donde se le acusa a Prigozhin, al líder del grupo Wagner, conocido por todos, que iba a vender información del ejército ruso a los ucranianos para que supieran cómo atacarlos. Yo la verdad que, bueno, yo no lo creo. Y no lo creo por el simple hecho de que él tiene un concepto nacionalista y está atrás de otra cantidad de cosas tal vez mucho más profundas dentro de sus aspiraciones personales. O sea que vender información no, pero obviamente uno de los brazos de la guerra es las mentiras. Creo que el brazo más importante de la guerra es la mentira. Y dentro de esta mentira también esa sustancia pasa a las agencias de inteligencia que filtran un mensaje de estos para desestabilizar, crear confusión, crear negativismo, crear opiniones y manejar opiniones públicas, o sea, a ti y a mí. Entonces, esto yo no lo doy tan verídico como tal. Impresionante sería si sacaran la noticia y la expusieran a la luz pública y la plantearan tal vez de esta forma. Impresionante, importante y de mucho cuidado ver cómo un grupo de mercenarios se convierten en una fuerza de choque que paran a un ejército. Ahí es a donde yo creo que viene la parte más dolorosa de esto, ¿no? En fin, a su vez, las agencias de inteligencia norteamericanas sacaron la noticia de que Zelensky quería, por su cuenta, atacar el oleoducto que va de Rusia a Hungría y que recibe, pues obviamente, pues petróleo, gas y demás. Y resulta que esto nos pondría en una situación complicada. Esos pequeños errores que se pueden cometer a donde puede desestabilizar al planeta entero. Y creo que por esto ya las bases de lo que es el Vaticano empiezan a fundarse dentro de un concepto
de paz dentro de lo que es Rusia y Ucrania. Sin embargo, las dos posturas siguen rígidas. En fin, vamos a ver qué terminaría de todo esto. Dentro del escenario estratégico, creo que tenemos que ponerle atención a Boulevard. Creo que por ahí podría ser una puerta, es un portón a donde se pudiese desplazar los primeros choques de una ofensiva de Ucrania con cierto éxito. Y es un portón porque prácticamente limitaría el acceso a la logística rusa hacia toda la zona de Crimea, ¿no? Una parte de Crimea y toda la parte de Zaporilla y todo el sur de lo que es Ucrania, ¿no? En fin, esto es lo que tenemos hasta acá. Recuerden que la guerra a este momento es muy común estar viendo cosas que no son. Yo paso viendo muchos canales acá en YouTube donde te dicen 200 soldados corrieron, Ucrania tomó Bakhmut. No, Ucrania no ha tomado Bakhmut. Todavía el 90% de Ucrania sigue en poder de los rusos. Al día de hoy, al minuto de hoy, en este instante. O sea que hay muchas cosas que los títulos tienden a exagerar y a hablar lo que no es. Realmente los posicionamientos que yo veo en este momento es una fuerza pues fuerzas motrices comiendo terreno y dejando comer terreno. Hoy lo ganan los rusos, mañana lo van a ganar los ucranianos y vamos a estar expuestos a este pulseo, ¿no?, de fuerza por un tiempo, pues diría yo que medianamente largo. Por el otro lado, espero que no pulsen mucho a Rusia, porque todavía Rusia no es el oso que ha sacado sus garras, ni que tampoco se ha parado de manos para pelear. Entonces, si lo presionan mucho, vamos a ver una respuesta rusa de verdad agresiva. Que hasta aquí yo no le he visto agresiva. He visto a Rusia defendiendo una posición política, más no una acción agresiva ante la capacidad que ellos realmente poseen. Hasta aquí, señores. Los dejo. Gracias por haberme acompañado. Estamos conectados. Recuerden que si les agradó este pequeño video, denme su suscripción. Es importante crecer el canal. Gracias por escucharme. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Bendición.